Y vamos acá. This call is now being recorded. Bien. Bueno, decíamos entonces, vamos a empezar hoy con la práctica 6. Buen día para todos. Acá. Mi idea era tratar de avanzar lo más que se pueda y después que en todo caso hagan más que nada práctica con Mauro el viernes. Así que, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ustedes ya saben, a medida que van encontrando problemas, o habilitan el micrófono y me preguntan, o lo ponen en el chat. A veces me cuesta un poco mirar el chat porque yo el chat lo veo en el teléfono. Muy bien. Bueno, empezamos entonces. Lo primero que vamos a ver es la integral indefinida. Entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de integral definida. Vamos a resolver un ejercicio. Hallar una función sabiendo que la derivada es. Fíjense que es algo al revés de lo que veníamos haciendo antes. Antes me daban una función y me pedían cuál es la función derivada. Ahora el dato es la función derivada y me preguntan cuál es la función original. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos la función, esperen que me fui para cualquier lado. Supongamos que tenemos que la derivada es 2x. Si la derivada es 2x, ¿quién es la función original? O sea, ¿cuál es la función cuya derivada me da 2x? Si nosotros vamos a la tabla de función y función derivada, ¿sí? ¿Cuál es la función cuya derivada me da 2x? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cuál es la función que derivada me da 2x? Chan, chan. La potencia, claro. Y la potencia de 2. Muy bien, Lucas. ¿Sí? La derivada de x cuadrado es 2x, porque baja el 2 y resto 1 arriba. Bajo el 2 y resto 1 arriba. Así que entonces ya sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, una posible solución es f de x igual a 2x, a x cuadrado. A la pregunta que voy a hacer ahora ¿es la única función cuya derivada vale 2x? Y ahí tenemos que recordar que si yo tengo una constante, la habíamos llamado k la clase pasada, la derivada de una constante nos da 0. Entonces, como la derivada de una constante quiere decir un numerito, como la derivada de una constante da 0, otra función que también cumple con que la derivada sea 2x sería, por ejemplo, x cuadrado más 1. Ahora, si x cuadrado más 1 cumple, alguien puede decir, bueno, pero si yo en vez de sumar 1 sumo otro número o resto, por ejemplo, el resto 3, y estamos en lo mismo, ¿no? Porque la derivada de esta función va a ser 2x, que es la derivada de x cuadrado, más o menos la derivada de 3. La derivada de 3 es la derivada de una constante que se va a 0. Y entonces siempre, sume o reste un numerito, voy a llegar a una función cuya derivada es 2x. Es decir, que este ejercicio, este tipo de problemas, dada la derivada, encontrar la función original, no tiene una solución única, sino que tiene varias soluciones. En general vamos a escribir que f de x puede ser x cuadrado más c, y ahí ponemos con c en r. Es más una constante. Aclaramos acá que la constante puede ser un número real cualquiera. Siempre se pone con c en r, para que se sepa bien que c es un número. A todas estas funciones se las conoce como funciones primitivas. Hablábamos de la función original. Bueno, la función original en realidad se la llama función primitiva. Es decir, a esta se la llama función
primitiva. Y esta, que es la que siempre conocíamos, es la función derivada. ¿Mm? Entonces, cuando uno tiene como dato la función derivada y busca la función original, función primitiva, resulta que no encuentra una sola primitiva, sino que encuentra una familia de primitivas, muchas. Ya después lo vamos a escribir, pero ya que está, fíjense cómo es el problema, ¿no? Vamos a cambiar el color. Yo tengo una función original f. Derivo y tengo la función derivada f'. Ahora, si yo salgo de acá, o sea, si tengo la derivada como dato y quiero llegar a la función original, a la primitiva, lo que tengo que hacer para obtener la función original es integrar. Pero ¿qué pasa cuando integro? No llego a una sola función original, sino que llego a una familia de funciones. ¿Sí? Si bien yo derivo y obtengo una sola derivada, cuando integro resulta que me aparece C. Y entonces me aparece una familia de funciones. No llego a una única respuesta. ¿Sí? Y todas estas es las que se las llama funciones primitivas. ¿Mm? Muy bien, seguimos avanzando. Llamamos integral indefinida a todas las primitivas de la función derivada. Es decir, esa familia de primitivas que hablábamos recién, esa familia de primitivas, es lo que llamamos la integral indefinida. Familia de primitivas. Esta familia de primitivas es lo que vamos a llamar integral indefinida. ¿Por qué se llama indefinida? Se llama indefinida porque justamente me aparece la constante. Y entonces escribimos ese proceso que llamábamos integrar, que era volver, o sea, la integral es como lo contrario de derivar. Ese proceso lo vamos a escribir con la siguiente notación. Vamos a poner, esto es una S en realidad, una S estirada. Ponemos acá la función a la cual le queremos encontrar las primitivas. Acá va a ir la función f. Y esto que está acá se llama diferencial x, ahora lo vamos a escribir abajo, y lo que me indica es cuál es la variable con respecto a la cual estamos integrando. Se lee integral de 2x diferencial x. Ustedes me van a decir, bueno, Patricia, pero ¿para qué querés saber cuál es la variable? Bueno, supónganse que yo hubiera tenido, por ejemplo, qué sé yo, la integral de k, igual vamos a ver ejemplos de esto, pero si hubiera tenido la integral de k por 2x por diferencial de x. K es una constante, ¿sí? ¿Por qué digo yo que K es una constante? Porque todo lo que no tenga X, para mi cuenta, es una constante. Lo que me está diciendo en esta cuenta es que la variable es X. Entonces, automáticamente K, que no depende de X, lo llamo constante porque no tiene que ver con la variable con respecto a la cual estoy integrando.
A eso se refiere el diferencial. Por supuesto que la teoría, fíjense que la teoría se llama cálculo diferencial e integral, es muchísimo más que lo que les estoy diciendo ahora. Hay toda una teoría detrás de eso. Pero bueno, para los fines de lo que tenemos que ver acá en esta materia, alcanza y sobra. Bueno, entonces lo que decíamos recién, yo derivo, tengo la función derivada, integro, que es el proceso contrario a derivar, y lo que sucede es que me aparece una constante y lo que obtengo es una familia de primitivas. Al integrar no obtenemos una única función, obtenemos una familia de funciones donde cada miembro de la familia va a tener una constante diferente. Por ejemplo, vamos a encontrar la integral de e a la x diferencial x. Entonces tengo que pensar, acuérdense que la integral pregunta, ¿esto es la derivada de quién? Y entonces, ¿la derivada de quién es e a la x? ¿Se acuerdan? E a la x es la derivada de e a la x. Muy bien, Julieta. Miramos la tablita de derivadas que manejábamos la clase pasada, miramos este renglón, y acá dice, ¿no?, que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, cuando a mí me preguntan por este e a la x, ¿sí?, ¿quién es la integral de e a la x? Me están preguntando la función cuya derivada me va a dar e a la x. Bueno, justamente la exponencial es particular porque me queda la misma función. Muy bien, entonces va a ser e a la x más la constante. Tienen que acordarse siempre que las integrales indefinidas, por eso se llaman indefinidas, siempre tienen la constante dando vueltas. ¿Qué pasa si yo ahora quiero la integral del coseno? Vengo a la tabla y me pregunto, ¿el coseno de quién es la derivada? Y el coseno es la derivada del seno. Entonces, la respuesta a esto va a ser el seno de x más la constante. Yo siempre me pregunto, lo que está dentro de la integral es la derivada de alguien, de alguna función. Entonces, me preguntan justamente cuál es esa función. Bueno, es leer la tabla de derivadas al revés. El coseno es la derivada del seno. Bueno, ahora la vamos a complicar un poquito. ¿Y qué pasa si yo quiero la integral del seno? Bueno, en la tabla lo que yo tengo es la integral de menos el seno. O sea, yo sé que la integral de menos el seno es el coseno. Pero ¿cuál será la integral del seno? Tengo que pensar una función cuya derivada me dé seno de x. Nosotros ya sabemos, vamos a ponerlo por acá, nosotros ya sabemos que la derivada del coseno de x, nos lo dice la tabla, esto nos da menos el seno de x. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que yo sé la integral de menos el seno de x. Pero no sé todavía la integral del seno de x. O sea, la pregunta ahora sería, ¿cuál es la función que tengo que poner acá adentro para que derivado, en vez de quedarme menos el seno de x, me quede el seno de x positivo? Y bueno, a alguien se le ocurrió, y lo que tengo que hacer es compensar el signo. Si yo en vez de derivar el coseno, derivo menos el coseno, o sea, le pongo un menos adelante, ¿qué va a pasar con la derivada? El menos va a salir de la derivada. El menos va a salir de la derivada, esperen que lo voy a poner en azul para que se vea bien. Ahí. El menos va a salir de la derivada. Y entonces yo voy a tener menos la derivada del coseno, porque ya sabemos que las constantes, el menos es un menos 1 multiplicando y eso salía de la derivada. Y entonces nos queda menos, el menos que pusimos nosotros a propósito afuera, menos
Y la derivada del coseno, lo tenemos ahí arriba, lo tenemos acá, la derivada del coseno es menos el seno. Menos seno de x. Menos con menos se cancelan. Y entonces, en definitiva, nos queda seno de x positivo. Es decir, que la integral del seno va a ser menos coseno de x, que es la función cuya derivada me da seno. Entonces, cuando uno tiene así un signo que difiere, digamos, de lo que está en la tabla, bueno, lo que hacemos es ver cómo hacemos para compensar eso. ¿Qué tengo que poner ahí de manera tal que después la derivada me quede lo que yo quiero? Y dijimos, bueno, lo que tenemos que poner acá es un menos adelante. Si yo pongo en menos, que es un menos 1 multiplicando, el menos 1 va a salir de la derivada, y al salir el menos 1 de la derivada, cuando derive el coseno, que tiene como derivada menos el seno, ese menos que pusimos afuera se compensa con este menos y me queda seno positivo. Entonces, la integral del seno de x es menos coseno de x, con CNR. ¿Sí? Porque la derivada de menos coseno nos da seno. Siempre, cualquier integral indefinida se puede verificar. ¿Cómo la vamos a verificar? ¿Cómo vamos a ver que la cuenta está bien hecha? Porque hasta ahora, cuando nosotros derivábamos, no teníamos manera de controlar que la derivada esté bien hecha. Pero cuando hacemos una integral, sí tenemos manera de controlar. Porque justamente la integral pregunta la derivada de quién es seno de x. Y yo acabo de encontrar que es la derivada de menos coseno de x. Bueno, si yo ahora derivo menos coseno de x, me tiene que dar seno de x. Si no pasa eso, bueno, es que me equivoqué. Nosotros ya hicimos acá, en realidad, los pasos de la verificación. Cuando verifico que es derivar menos coseno, la derivada de menos coseno, el menos sale de la derivada, nos queda menos menos seno, y eso es seno de x. Por lo tanto, la cuenta que hicimos es correcta. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar si lo que yo quiero integrar es x al cubo? Y digo, recién vi un mensaje que no entendí. Esperen que voy a controlar que la grabación esté bien. Sí, la grabación está correcta. Bien. Venimos acá. Ahí. Bueno, entonces decíamos, bueno, ahora vamos a pensar qué pasa con la integral de x al cubo. ¿Cómo tiene que ser la función cuya derivada me dé una x al cubo? Fíjense que tenemos ahora una potencia de nuevo. ¿Cuál debería ser la potencia que yo tengo que usar para que al derivarla, que estoy buscando, o sea, la potencia esa de la función original de la primitiva, para que al derivarla me quede una x al cubo, que es una x a la 3. Bueno, lo que tenemos que hacer para que nos quede una x a la 3 es tener una x a la 4, porque ustedes saben que con las potencias, si yo tengo x a la cuarta, si yo tengo para derivar x a la cuarta, la derivada de eso, ya lo vimos la clase pasada, es 4 veces x al cubo. Entonces me aparece el x al cubo, que es lo que yo estoy preguntando. Entonces no sé justo qué es lo que tengo que poner acá, pero seguro va a tener que ser algo con x a la cuarta, para que me dé correcto la derivada. Entonces, pensemos, si la derivada de x al cubo, si la derivada es x al cubo, la función original tiene que tener un x a la cuarta, que es lo que decíamos recién. Entonces, acá está la integral de x al cubo. Si yo pusiera directamente x a la cuarta, ¿qué va a pasar? Me aparece, ¿ven este 4 de acá? Que yo no lo quiero. Yo quiero que me quede solamente x al cubo. Yo estoy buscando una función cuya derivada sea exactamente x al cubo. Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos recién con el signo. Me pregunto, ¿qué tendría que poner yo acá dentro de la derivada para que este 4 se vaya? Si tengo un 4 multiplicando y yo quiero anular ese 4, lo que voy a hacer es poner un 4
dividiendo. Si yo pongo un 4 dividiendo, listo. Entonces, es la misma idea que hicimos recién con el seno y el coseno. Si yo acá pongo un cuarto dentro de la derivada, el un cuarto, como es un número, ya sabemos que sale de la derivada. El un cuarto sale de la derivada. Y entonces, este 4 con este 4 se simplifican y me queda exactamente x al cubo. ¿Sí? Este con este se simplifican y me queda exactamente x al cubo, que es lo que estoy buscando. Por lo tanto, si ponemos un cuarto, que es lo que acabamos de decir, ya está, compensamos. Vamos a verificar la solución. Tengo que derivar un cuarto por x a la cuarta. El un cuarto sale de la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. 4 con 4 se simplifican y me queda exactamente x al cubo, que era lo que yo buscaba. Exactamente eso. ¿Y qué pasa si yo en vez de integrar x al cubo diferencial x, integro u al cubo diferencial u? Bueno, la respuesta a esto es que en matemáticas se dice la variable es muda. ¿Qué quiere decir? Que no me interesa cómo se llama la variable. A mí lo que me interesa cuando veo una integral es cómo depende, o sea, cómo está escrito lo de adentro en cuanto a la variable, o sea, qué función estoy trabajando. Si estoy trabajando con x cubo, fíjense que funcionalmente es lo mismo que trabajar con u al cubo. Lo único que hice fue cambiar una x por una u. Donde ahora dentro de esta integral, si yo cambio la x por la u, la nueva variable va a ser u. Entonces, en lugar de aparecer diferencial x, va a aparecer diferencial u. Entonces, el resultado de la integral de u al cubo diferencial u va a ser exactamente lo mismo. Un cuarto de u a la cuarta más la constante. Es decir, no importa cómo se llame la variable, lo que me importa es el tipo de función que yo tengo adentro de la integral. Si la variable dentro de la integral se llama u, entonces en vez de darme un cuarto x a la cuarta, me va a dar un cuarto u a la cuarta. Si yo tuviera la integral de z al cubo diferencial z, el resultado sería un cuarto de z a la cuarta más la constante. Bueno, y entonces, haciendo consideraciones de esas, como las que estuvimos haciendo recién, llegamos a lo que se llama la tabla de integrales. Y la tabla de integrales se suele escribir así, directamente como la integral, y en este caso vamos a decir, la integral de una constante es la constante por x más c, donde acá es una constante. La integral de x a la n, recién hablamos de x a la cuarta. Si en vez de ser x a la cuarta fuera x a la n, lo que yo tengo que hacer es justamente pensar que la integral va a ser x a la n más 1. O sea, yo tengo que tener acá un más 1 para que al derivar baje y me quede la potencia x a la n, que es lo que está acá dentro de la integral. Y después ese n más 1 que baja se tiene que compensar, como compensamos recién el 4 con el 1 cuarto. Entonces, si la potencia es n más 1, lo tengo que compensar con 1 sobre n más 1. Y entonces nos queda 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. Esta a veces la van a encontrar escrita también como x a la n más 1 sobre n más 1. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo puedo escribir de esa manera o de la otra. Fíjense que esto vale si n es distinto de menos 1, porque si n vale menos 1, estoy dividiendo por 0 y son e. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si n es menos 1? Bueno, si n es menos 1, lo que tengo es la integral de 1 sobre x. Bueno, y 1 sobre x es la derivada de ¿quién? 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural de x. Pero atención, que cuando estoy hablando de integrales, cuando integro, acá aparece módulo. ¿Por qué aparece módulo? Porque el logaritmo necesita que las cosas que estén acá adentro sean números positivos. Cuando yo digo 1 sobre x es la derivada de quién, acá no tengo ninguna restricción más que la x tiene que ser distinto de 0. Es decir, acá en el 1 sobre x,
La x puede ser cualquier número real menos el 0, porque sabemos que no podemos dividir por 0. Entonces, directamente 1 sobre x es la derivada del logaritmo, pero como el logaritmo solo puede tener números positivos, le ponemos módulo para asegurarnos que la cuenta se puede hacer. Entonces, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del módulo de x más la constante. La integral del seno, la hicimos hace un ratito, es menos coseno. La integral del coseno es el seno, también la hicimos recién, y la de e a la x es e a la x. Un caso especial. Fíjense, acá pusimos la integral de k, donde k es una constante cualquiera. El caso especial es cuando k, que es la constante, vale 1. Esta integral aparece muchísimas veces. La integral de 1 lo podemos ver escrito así, 1 por diferencial x, o directamente la integral de diferencial x, porque 1 por, ya saben que el 1 es el neutro del producto, entonces 1 por diferencial de x es diferencial de x. Bueno, y la integral del diferencial de x nos da, si esta daba k por x, si k vale 1 va a ser 1 por x, es decir, x más c. Muy bien. Vamos a ver ahora un par de casos especiales más. La primera, que es de acá de las potencias, la integral de x. Esta también va a aparecer un montón de veces. La integral de x en realidad es un caso especial de este que tiene las potencias. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy integrando es x a la 1. La integral de x a la 1, diferencial x, que va a ser x a la 1 más 1, o sea, x al cuadrado, y después por 1 sobre, y acá aparece 1 más 1. Entonces me queda 1 medio de x al cuadrado. Esa es la integral de x. La otra que va a aparecer muy seguido es la integral de la raíz cuadrada de x. Bueno, acuérdense, como para derivar, nosotros siempre llevábamos las raíces a una potencia, para integrar también conviene llevar a una potencia. Entonces, en vez de tener la integral de la raíz cuadrada, voy a poner la integral de x a la 1 medio. Ahora ya sé cómo integrar, porque esto vale para cualquier número, ven acá dice cualquiera, distinto del menos 1, en particular para el 1 medio, es decir, n es un número real. Cualquiera, distinto de menos 1. Entonces, si yo sigo la reglita acá, me dice, para integrar x a la 1 medio tenés que hacer x a la 1 medio más 1 por 1 sobre 1 medio más 1. X a la 1 medio más 1, esto es como si fuera la n, ¿sí? Por 1 sobre 1 medio más 1, más la constante. Ahora hacemos las cuentitas y nos queda 1 medio más 1, esto es 3 medios. Entonces nos queda x a la 3 medios. ¿Y acá qué quedó? Acá quedó 1 sobre 3 medios. Bueno, pero si uno tiene 1 sobre una fracción, ¿se acuerdan que se daba vuelta? Me refiero a esto. 1 sobre 3 medios es lo mismo que tener 1 por 2 tercios, ¿sí? Y entonces nos queda 2 tercios, que fue lo que pusimos acá. Entonces la integral de la raíz cuadrada es 2 tercios por x a la 3 medios más la constante. Estas dos integrales, que son casos especiales de la potencia, de x a la n, aparecen muy seguido, entonces por eso los puse aparte para que lo tengan también en la tablita. Si quieren lo pueden agregar abajo, la integral de x, la integral de 1 o la integral del diferencial y la integral de la raíz. Bueno, y además vamos a necesitar propiedades para poder integrar. Bueno, ¿cuáles son esas propiedades? Porque hasta ahora solamente podemos integrar las funciones de la tabla. La primera es que si tengo una constante dentro de la integral, la constante sale de la integral. ¿Cómo me doy cuenta que esta acá es una constante? Porque la variable es la x. Si la variable es la x, tengo una f de x que depende de la variable,
K no es X, entonces sale de la constante, de la integral. Cualquier constante, los numeritos salen de la integral. Si tengo una suma o una resta, pasa lo mismo que con las derivadas. Yo puedo separar en términos. Tengo un término y tengo otro término, y esta propiedad me dice que yo puedo integrar después cada término y sumar o restar según corresponda. O sea, puedo integrar término a término. Además de estas propiedades, vamos a aprender dos métodos de integración. Uno se llama método de integración por sustitución y otro se llama método de integración por partes. ¿Para qué vamos a usar estos métodos de integración? Muy bien. El método de integración básicamente me va a servir cuando tengo algo que tenga que ver con una composición. Cuando dentro de la integral hay una composición, entonces me tengo que inclinar por ese método. Igual yo les voy a dejar ahora una lista de, digamos, casos en los que se pueden usar los métodos. Y el método de integración por partes tiene que ver con productos, básicamente con productos. Porque fíjense que a diferencia de la derivada, yo acá tengo cómo integrar sumas y restas, pero no tengo ni cómo integrar productos ni cómo integrar cocientes. Para poder integrar productos o poder integrar cocientes, que van a estar acá incluidos, porque en realidad los productos y cocientes es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, uno puede llevar un producto a un cociente. Productos y cocientes se van a integrar por partes y cuando veo composición, eso básicamente va a ir por sustitución. Estos métodos no son los únicos métodos que tenemos para integrar. También existen otros, pero en esta materia no se ven. Está el método de fracciones simples, está el método de sustitución trigonométrica. En fin, hay un montón de cosas que uno puede hacer para encontrar integrales que son mucho más complicadas que las que vamos a ver en esta materia. Para nosotros alcanza con estos dos métodos de integración. Entonces, vamos a empezar a integrar cosas un poquito más complicadas. Si yo tengo que integrar 2x más el seno de x, me doy cuenta que dentro de la integral tengo dos términos. Entonces, estaba la propiedad que me decía que si yo tengo dos términos, puedo integrar término a término. Bueno, y ahora me tengo que preguntar, 2x es la integral de quién y el seno de x es la integral de quién. Digo, 2x, vamos a mirarlo acá, esperen a ver si, acá. Yo me pregunto, tengo acá dos términos, ¿sí? Yo tengo que esto es la integral de 2x, diferencial x, lo que veníamos diciendo recién, más la integral del seno de x, diferencial x, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta propiedad me dice que si yo tengo una suma o una resta, los puedo separar en suma o restas de integrales. Es decir, que cuando tengo más de un término dentro de la integral, integro término a término. La integral de 2x, ya vimos que es como esto, ¿no? La integral de 2x es el 2. Lo vimos hoy, digamos, como que es la integral de x cuadrado, pero supónganse que yo no me acuerdo qué es la integral de x cuadrado. ¿Cómo puedo resolver esta integral? Bueno, puedo decir el 2 por la primera propiedad sale de la integral. Y me queda 2 por la integral de x diferencial x. Más, y bueno, la integral del seno todavía no la resuelvo. Seno de x diferencial x. ¿Sí? Ahora digo, esto es 2 por, y ahora me queda la integral de x. La integral de x es con x a la 1 acá. La integral de x a la 1 es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Es decir, es un medio de x a la 1 más 1 al cuadrado. Y acá yo tengo que poner, como estoy encontrando una integral, más una constante. La integral del seno, lo veo en la tabla, la integral del seno es menos el coseno, entonces va a quedar más menos el coseno de x.
Y en la segunda integral también voy a escribir más c, pero ¿qué pasa? No tienen por qué ser la misma constante, entonces le voy a poner constante 1 y constante 2. En definitiva, esta integral me queda, el 2 con el 2 se va, y me queda x al cuadrado, que ya lo sabíamos, ¿no? Porque la integral de 2x fue la primera que hicimos hoy cuando empezamos la clase. La integral de 2x es x al cuadrado. Acá puedo poner las cosas con x, es decir, menos el coseno de x, y después al final poner más la constante 1, que es de la primera integral, más la constante 2, que es la de la segunda integral. Bueno, pero constante 1 y constante 2 en definitiva son una constante. Yo en vez de poner eso, lo que hago es directamente poner más c. Y cuando pongo más c, esa constante c involucra a todas las constantes que van apareciendo en cada uno de los términos. Entonces la integral sería x al cuadrado menos coseno de x más una gran constante que involucra a todas las constantes intermedias. Entonces decíamos, la integral de x al cuadrado diferencial, perdón, de 2x diferencial x será x al cuadrado más la constante 1, la integral del seno es menos el coseno más la constante 2, entonces nos queda x cuadrado menos coseno más c1 más c2, y c1 más c2 lo ponemos como una única constante c. Si yo quiero verificar la cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar la respuesta. Estoy derivando x cuadrado menos coseno de x más c, y tiene que darme eso 2x más seno de x. Fíjense ustedes que cuando derivo, como acá tengo tres términos para derivar, va a ser la derivada de x cuadrado menos la derivada del coseno más la derivada de c, pero c es una constante. Esta siempre se va a ir a cero, así que no la tomo en cuenta. En definitiva va a ser la derivada de x cuadrado menos la derivada del coseno de x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de coseno de x es menos el seno de x. Entonces me queda 2x menos el seno de x. Menos con menos se hace más, y me queda 2x más seno de x, que es lo que estaba dentro de la integral. Así que entonces encontramos las primitivas, la integral indefinida, de 2x más seno de x. ¿Sí? Cuando la derivada me da justo lo que está dentro de la integral, es que mi cuenta está bien hecha. Bueno, y acá no tengo idea de qué pasó. No entiendo qué pasó acá. Ahí está. Esperen que volvemos. Ahora vamos a integrar x por x cuadrado más 1 diferencial x. Bueno, fíjense que nosotros dijimos hoy, no tenemos una regla para integrar productos. Entonces tengo que ver cómo puedo reescribir lo que está dentro de la integral de manera tal de poder usar las propiedades. No hay propiedad para integrar funciones. Fíjense que las propiedades son para sumas o para producto por un número que sale fuera de la integral. Pero estas son cosas con x, así que acá no hay una constante que yo pueda sacar de la integral. Entonces lo que puedo hacer es reescribir la función. No siempre se puede reescribir. Cuando no la puedo reescribir, como estamos haciendo acá, tendremos que ir a alguno de los métodos de integración. Cuando la quiero reescribir, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y lo que puedo hacer acá es aplicar la propiedad distributiva, y entonces me queda x por x al cuadrado más x. X por x al cuadrado me da x al cubo más x diferencial x. Ahora dentro de la integral tengo dos términos, entonces puedo separar y hacer la integral de cada término. La integral de x al cubo más la integral de x. Ahí tengo la tablita. Entonces, para integrar x al cubo, ¿qué tengo que hacer? X a la cuarta, que es
3 más 1, por 1 sobre 3 más 1. Un cuarto de x a la cuarta. Un cuarto de x a la cuarta, eso ya lo hicimos hoy. Y la integral de x diferencial x también era el caso especial de esto, donde poníamos n igual a 1. Entonces nos quedaba x cuadrado y un medio. Así que entonces esto nos da un cuarto de x a la cuarta más un medio de x al cuadrado más c. Acá está la constante. Y esta constante es la que involucra todas las constantes intermedias, que las ponemos todas juntas en una gran constante. Voy a verificar, fíjense que ya no pongo la constante porque ya sé que cuando derive esta se va a ir a 0. Así que entonces voy a derivar toda esta parte con x y si mi cuenta está bien hecha, la derivada de un cuarto x a la cuarta más un medio de x cuadrado me tiene que dar x al cubo más x, que me da, porque eso es el 1/4, o sea, acá tengo dos términos, el 1/4. Acá voy a derivar entonces cada una. Acá me queda la derivada de 1/4 x a la cuarta más la derivada de un medio x al cuadrado. El 1/4 sale de la derivada y la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo y acá el 1 medio sale de la derivada y la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces ahora simplifico 4 con 4 y 2 con 2 y nos queda x al cubo más x, que es justamente lo que nos quedó después de distribuir. Si yo acá saco la x de factor común, me queda x por x cuadrado más 1, que es exactamente lo que teníamos en la integral del principio. Y entonces mi cuenta está bien hecha. Bueno, vamos ahora a integrar 1 sobre x más la raíz de x. De nuevo, tenemos dos términos. Si tenemos dos términos, lo que vamos a hacer es separar. Hacer la integral de 1 sobre x más la integral de la raíz de x. La integral de 1 sobre x, lo vengo a mirar acá, 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1, acá está, me da logaritmo natural del módulo de x. O sea, el resultado de la primera integral es logaritmo natural del módulo de x. Y el resultado de la segunda integral, que es la raíz de x, lo hicimos recién. Daba 2/3 por x a la 3 medios más la constante. Así que entonces va a ser, esto es 1 sobre x de x más, puedo escribir esto como x a la 1 medio, y nos queda 2/3 x a la 3 medios para la segunda, y para la primera logaritmo natural del módulo de x. Cuando verifico, la constante como siempre no la voy a poner, tengo dos términos dentro de la derivada, separo y me queda la derivada del logaritmo más la derivada de la potencia. La derivada del logaritmo natural del módulo de x es también 1 sobre x. Ustedes me van a decir, bueno, Patricia, pero en realidad el módulo no es lo mismo que tener un paréntesis. Toda la razón del mundo tienen, no es lo mismo. En realidad lo que tengo acá es una composición y yo tendría que aplicar regla de la cadena porque el módulo de x en realidad es una fórmula. Existe la fórmula módulo de x, f de x igual a módulo de x. Lo que pasa es que cuando uno aplica la regla de la cadena, las cosas se compensan. La derivada del módulo es una función que se llama función signo y en definitiva todos los signos se compensan y la derivada del logaritmo del módulo me da exactamente lo mismo que la derivada del logaritmo sin el módulo. Me da siempre 1 sobre x. Ustedes lo único que tienen que saber es que lo derivo como si fuera con paréntesis, ¿sí? Y la derivada de 2/3 por x a la 3 medios, el 2/3 sale de la derivada, así que entonces ahora bajo el 3 medios y resto 1 en el exponente. 3 medios menos 1 es 1 medio y bajo el 3 medios. Cuando baja 3 medios, el 3 con el 3 se va, el 2 con el 2 se va, y entonces me queda 1 sobre x más x a la 1 medio, que es lo mismo que la raíz cuadrada de x. Así que entonces me quedó bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio del estilo del ejercicio 2 de la guía. Me dice, hallar una función g tal que la derivada de g sea 3x y cumple que g evaluado en 2 me da 11. Entonces estoy buscando una función cuya derivada es 3x.
Quiere decir entonces que para encontrar g, lo que tengo que hacer es integrar 3x. ¿Está bien? G va a ser la integral de 3x. Voy a decir algo que es una súper truchada, pero que los va a ayudar. Es como que para despejar una derivada, la derivada pasaría para el otro lado como una integral. Es decir, como la derivada de la integral, una es la contraria de la otra, entonces es como si yo hiciera un pasaje de términos. Es una bestialidad lo que estoy diciendo, pero como para que lo recuerden. Si lo que yo quiero es la función g, bueno, yo acá tengo la derivada pasa, entre comillas, para el otro lado como una integral. Entonces, la función g va a ser la integral de 3x diferencial x. Bueno, y ahora empiezo a aplicar las propiedades. Acá tengo un número que multiplica. Como mi variable es x, el 3 es un número y lo puedo sacar. Ahora tengo que calcular la integral de x diferencial x. Bueno, eso era venir acá y ver qué pasa cuando pongo x a la 1. Si pongo x a la 1, me queda 1/2 de x al cuadrado, más la constante. Y el 3 que tenía delante, ¿sí? O sea, esta integral da 1/2 de x cuadrado. Y el 3 que tenía delante. Así que entonces tengo el valor de la función g. Es 3/2 de x cuadrado más la constante. G es 3/2 de x cuadrado más la constante. Ahora fíjense que me dice el enunciado que cumple que g en 2 vale 11. Con este dato, lo que podemos encontrar es justamente la constante. Si yo reemplazo el dato en la función, me queda g en 2 va a ser 3/2 de 2 al cuadrado más c. Pero 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda 4 por 3, 12. 12 dividido 2 es 6. Así que g en 2 va a ser 6 más la constante. Quiere decir entonces que puedo despejar de ahí la constante y me queda c igual a 5. Quiere decir entonces que la primitiva que estoy buscando es 3/2 de x cuadrado más 5. Recordemos que la integral lo que nos da es toda la familia completa de primitivas, es decir, todas las funciones cuya derivada me va a dar g. Cuya derivada me va a dar 3x, ¿sí? Estas son todas las funciones cuya derivada me va a dar 3x. Y esas funciones son las que yo llamé g. Todas las funciones cuya derivada me va a dar 3x. Ahora, de todas esas, cuando me están diciendo que tiene que cumplir, por ejemplo, como en este caso, g en 2 vale 11, de todas esas, cuando yo reemplazo el 2, lo que voy a hacer es encontrar una, que es la que tiene la constante c igual a 5. Por eso que acá no sería hallar una primitiva, sino que sería hallar la primitiva. ¿Sí? Los ejercicios anteriores era encontrar una primitiva cuando habíamos empezado a trabajar. ¿Se acuerdan cuando buscamos cuál es la función que derivada nos daba 2x? Y dijimos, bueno, x cuadrado es una solución, x cuadrado más 1 es otra. Todas esas son una primitiva. Cuando uno escribe x cuadrado más c, lo que tiene son todas las primitivas, que es lo que llamamos la integral indefinida, ¿sí? Ahora, si de todas las primitivas a mí me dan un dato más para evaluar, como en este caso g en 2 vale 11, de todas las primitivas me voy a quedar con una sola, que es la que tenga la constante que cumpla con la condición que me dan acá. Como g en 2 vale 11, la única primitiva que cumple es 3/2 de x cuadrado más 5. Esa es la función g que pide el enunciado. Y de eso se trata el ejercicio 2. Bueno, y ahora ya vamos a los métodos de integración. A partir del ejercicio 4, lo que hacemos es trabajar con los métodos de integración. El ejercicio 4 de la guía es todo para integrar por sustitución. El ejercicio 4 de la guía. Habíamos dicho que sustitución tenía que ver con regla de la cadena. Si yo tengo una función original, la derivo con la regla de la cadena, la integral para poder encontrar la f original, que me va a dar de nuevo una familia de primitivas,
la voy a tener que hacer por el método de sustitución. El método consiste, por eso se llama sustitución, en hacer un cambio de variables dentro de la integral, de forma que la nueva integral se pueda resolver con la tabla y las propiedades. Es decir, se llama sustitución porque el método se basa en hacer un cambio de variable. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso de cambiar la variable. Al cambiar las variables, también cambia el diferencial, porque el diferencial justamente es lo que me indica la variable. ¿Ven? Yo acá puse una función compuesta para integrar f evaluada en g por g'. O sea, esto es la derivada, si ustedes se acuerdan, si yo tengo para derivar f evaluada en g, la derivada de esto, ¿qué era? La derivada de esto era la derivada de f evaluada en g por g'. Quiere decir entonces que si yo ahora integro esto, y acá tengo que poner el diferencial porque estoy integrando, la integral que me va a tener que dar, me va a dar f en g más una constante, ¿sí? Bueno, la idea es, yo tengo acá una función compuesta, una función que ha sido derivada con la regla de la cadena, y yo quiero encontrar la función original. Entonces digo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto que escribimos acá. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cambio de variables. ¿Cuál es el cambio de variables que voy a hacer? Bueno, como yo tengo f en g de x, a mí me gusta tener una f en algo que no sea una función para poder integrar. Para que yo pueda mirar dentro de la tabla, no tengo que tener una g dando vueltas. Entonces, lo que voy a hacer es llamar a g de x u. Y ahí está mi cambio de variables. A g de x lo llamé u. ¿Sí? Vamos a marcar distinto. A g de x lo llamé u. Y entonces me quedó f en u. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo una integral donde mi nueva variable se va a llamar u, acá tiene que haber un diferencial de u, porque el diferencial, ¿se acuerdan que era el que indicaba la variable? Bueno, para que haya acá un diferencial de u, ¿cómo lo tengo que definir al diferencial de u? Y bueno, lo voy a definir como la derivada de g por dx. O sea, defino que la derivada de lo que yo llamé u, ¿sí? De la función que llamé u, por dx, eso va a ser el diferencial de u. Y así me queda una nueva integral escrita en u, que voy a poder obtener el resultado o con la tabla directamente, o si no con la tabla y las propiedades. Entonces lo importante, fíjense que yo hago el cambio de variables, u es la función g, la que está dentro de la composición, y el diferencial de u, el de u va a ser, y acá puse u'. ¿Por qué ponemos directamente u'? Bueno, porque justamente si g la llamé u, la derivada de g va a ser la derivada de u. La derivada de g es la derivada de u. Entonces, du se va a escribir siempre como el diferencial de u, como la derivada de u por diferencial de x. ¿Ven? Si hacemos eso, entonces nos queda una nueva integral escrita en una nueva variable, que el resultado de esa integral va a ser el resultado de la función original. Vamos a ver un ejemplo, inmediatamente. Supongamos que tenemos que calcular la integral del coseno de x cuadrado fuera del coseno por 2x diferencial de x. Digo, bueno, yo acá había una composición, directamente digo, si hay una composición, el método que me sirve es el de sustitución. Entonces lo que voy a hacer es llamar u a lo que está adentro de la composición. En este caso, u es x cuadrado. Bueno, y si la nueva variable es u, el nuevo diferencial, ¿cómo lo voy a calcular? Siempre se calcula como la derivada de lo que llamé u por diferencial de x.
du entonces va a ser 2x, que es la derivada de x cuadrado, por diferencial de x. Fíjense que dentro de la integral justo me queda 2x por diferencial de x. ¿Ven? Entonces, la integral reescrita nos queda la integral del coseno de u por, y en vez de poner 2x diferencial x, lo que voy a poner es du. Entonces me queda la integral del coseno de u por du. ¿Cómo integra el coseno? Bueno, vengo acá a la tabla y acá me dice que la integral del coseno de x, diferencial x, es el seno de x más c. Pero ¿se acuerdan que hoy decíamos la variable es muda? Entonces, la integral del coseno de u, diferencial u, va a ser exactamente lo mismo, seno de u más c, porque el nombre de la variable no importa, que se llame x, que se llame u, que se llame z, que se llame w, da lo mismo. Entonces, la integral del coseno de u va a ser el seno de u más la constante. Seno de u más la constante. Y ahora hay que tener cuidado con lo siguiente. Yo resolví la integral, pero la resolví con un cambio de variable. Entonces, si la pregunta viene con la variable x, la respuesta tiene que ir con la misma variable que vino la pregunta. Si la pregunta que vino, que es la integral, vino escrita con x, yo no le puedo contestar a la persona algo con u, porque me va a decir, bueno, muy lindo, ¿y u quién es? Entonces yo siempre tengo que volver a la misma variable que tenía al principio. Entonces, ¿cómo vuelvo? Digo, bueno, a ver, ¿quién era u? U era x al cuadrado. Entonces vuelvo para atrás, vuelvo a la variable original y me queda seno de x al cuadrado más la constante. Y ahí tengo el resultado de esa integral. Si yo quiero verificar, lo que tengo que hacer es derivar. La derivada del seno de x cuadrado, ¿cómo la voy a hacer? Con regla de la cadena, porque hay una composición. Entonces va a ser, primero voy a derivar el seno, la derivada del seno es el coseno de x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, por 2x. Coseno de x al cuadrado por 2x. Coseno de x al cuadrado por 2x era lo que teníamos adentro de la integral. Así que entonces mi cuenta está bien hecha. ¿Sí? Siempre que nosotros integramos por sustitución, cuando verifiquemos vamos a tener que usar la regla de la cadena. Fíjense que es muy importante saber derivar para poder integrar correctamente. Entonces acá ya hacemos un resumen del método. Primero vamos a decidir a quién llamamos u. Después planteamos que el diferencial de u es u' por dx. La nueva integral debe quedar totalmente escrita en u. Es decir, yo no puedo tener mezcladas la variable vieja y la variable nueva. La integral queda o toda escrita en la variable vieja, que sería la x, o toda escrita en la variable nueva, que es la u. Pero no puede haber cosas mezcladas. Una vez que tenemos la la integral totalmente escrita en u, resolvemos la integral y en el último paso vuelvo a la variable original. O sea, escribo la respuesta en la variable original. Las propiedades que podemos usar son estas y además de esto podemos usar, por supuesto, la tabla de integrales. Es decir, el método, propiedades y tabla de integrales es lo que podemos usar para resolver todos los ejercicios que están en el, todos los ítems que están en el ejercicio 4. Bueno, ya empezamos. ¿Qué pasa con la integral de e a la 5x diferencial x? Bueno, yo acá me doy cuenta que tengo un 5x metido adentro de una función exponencial. Es decir, mi función exponencial normal es e a la x, ¿sí? Yo no tengo acá x. Entonces, si hay otra cosa que ocupa el lugar de la x es porque tengo una composición. Cuando hay una composición, entonces habíamos dicho que llamábamos u a lo de adentro de la composición, que en este caso es lo que ocupa el lugar de la x. Siempre que hablamos de lo de adentro, nos referimos a lo que ocupa el lugar de la x.
Entonces, digo, u va a ser 5x. El diferencial u siempre va a ser la derivada de lo que llamé u por dx. La derivada de lo que llamé u es 5x. Eso es 5 por diferencial x. En los ejercicios anteriores, resulta que, vamos a marcar acá, en los ejercicios anteriores, resulta que si yo ponía que u era igual a 5x y lo marcaba acá, esto va a pasar a ser u, lo que me quedaba directamente era diferencial x, pero yo acá tengo que diferencial u es 5 por diferencial x, y yo acá lo que tengo para reemplazar ahora es el diferencial solito. Entonces, ¿cómo arreglo ese problema? Siempre que me sobre una constante, como en este caso lo que me está sobrando es el 5, o sea, siempre que lo que me sobra sea una constante, yo puedo despejar el 5 pasándolo para el otro lado. Es decir, yo puedo hacer esto. Va a ser un quinto, paso el 5 dividiendo y me queda un quinto de du por dx. Eso lo puedo hacer siempre, siempre que yo tenga una constante. Entonces, paso el 5 y me queda un quinto de du igual a dx. Por lo tanto, cuando voy a reemplazar me queda e a la u, y en lugar de poner diferencial x, voy a poner un quinto de du, porque acá todo tiene que estar escrito con u. Ahora, acá hay un producto de tres cosas. Una de las cosas es un número que es un quinto. Y la propiedad primera que vimos dice que los números que van multiplicando adentro de una integral salen de la integral. Solo puedo sacar los números, acuérdense siempre, no cosas con x. Nos queda, o con u, nos queda un quinto de la integral de e a la u diferencial u. Bueno, y ahora me voy a la tabla. La tabla me dice que la integral de x diferencial x me da e a la x más c. Bueno, la integral de u, e a la u, diferencial u, va a ser e a la u más c. Entonces, la integral me va a quedar un quinto de e a la u más c. Pero mi respuesta tiene que volver siempre a la variable original que era x. U es 5x, así que entonces cuando vuelvo a la variable original me queda un quinto e a la 5x más c. Y acá tenemos la respuesta del ejercicio. ¿Sí? Seguimos. Acá tenemos el machete de cómo es el método y acá tenemos algo raro. Me van a decir, bueno, Patricia, pero para un poco. Ahí no hay ninguna composición. Y yo digo, tienen razón. En algunos casos, pocos, pero hay, en algunos casos, el método me sirve aunque yo no esté viendo una composición adentro de la integral. Fíjense una cosa. Bueno, ahí tenemos la tablita. Esto es lo mismo que tener logaritmo natural de x por 1 sobre x diferencial x, ¿sí? Porque dividir por x es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a llamar u al logaritmo natural de x. O sea, voy a llamar u, vamos a resaltarlo, voy a llamar u, bueno, evidentemente no lo cambió el color. Ahí. Vamos a llamar u al logaritmo natural de x, ¿sí? Esto pasa a ser u. Si esto es u, según el método, para encontrar el diferencial de u, lo que tengo que hacer es derivar u por dx. Derivo u, la derivada de u es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x,
por dx. Y fíjense que justamente lo que queda ahí, justo, a ver si con este se ve, vamos a poner el amarillo. Justo esto, bueno, esperen que acá quedó una pavada. Amarillo. Justo esto que está acá, 1 sobre x por dx, es justamente lo que está acá. Entonces, eso me permite a mí decir, esta integral yo ahora la puedo escribir como u, y 1 sobre x por dx es de u. Y me queda escrita totalmente en u de una forma sencillita. ¿Por qué funcionó muy bien esta sustitución? Porque si tengo un producto ¿sí? Y en ese producto uno de los factores es la derivada del otro, como me pasa acá, ven que 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural. Cuando me pasa eso, siempre si yo llamo u al factor, por ejemplo en este caso el primer factor al logaritmo natural, cuando voy a plantear diferencial u, como voy a tener que calcular la derivada de lo que yo llamé u, y justamente el factor que sigue es la derivada del anterior, entonces justo me va a aparecer la derivada de lo que yo llamo u multiplicando al diferencial. Si pasa eso, que la derivada de lo que yo llamo u aparece en la expresión de la integral multiplicando al diferencial, entonces el método también va a servir. O sea, ahí me puedo dar cuenta que el método sirve. Ahora fíjense una cosa, cuando integro u, integrar u es lo mismo que integrar x, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer acá es pensar que la potencia es 1. Cuando integro x a la 1, eso es poner un 1 acá y poner un 1 acá. Me queda x al cuadrado y un medio, o sea, un medio de x cuadrado. Pero yo no tengo x dentro de la integral, sino que tengo u. Mi variable se llama u. Entonces va a ser un medio de u cuadrado más la constante. Vuelvo a la variable original y me queda un medio del logaritmo natural de x más la constante, ¿sí? Ahora, si yo quiero verificar esta respuesta, ¿qué es lo que tengo que hacer para verificar la respuesta? Bueno, tengo que derivar. Voy a tener que derivar un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más la constante, ¿sí? Tengo que derivar esto. Bueno, la constante ya sabemos que no importa. Nos queda entonces la derivada de un medio logaritmo natural de x y el logaritmo está al cuadrado. El un medio sale de la derivada, así que entonces esto es un medio y ahora tengo que derivar el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Cómo lo derivo? Con la regla de la cadena. Y ven que, aunque no parecía, es la vuelta de la regla de la cadena. O sea, siempre que el método de sustitución me sirve, siempre, en todos los casos, cuando yo hago la verificación, vuelvo con la regla de la cadena, es decir, es con la regla de la cadena. Bueno, y ahora para derivar el logaritmo está el cuadrado. Entonces, primero, acuérdense siempre, la derivada va como, se llama regla de la cadena, pero yo siempre digo la regla de la cebolla. Es decir, voy con capas de afuera hacia adentro. La capa de afuera es la del cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que derivar es el cuadrado. Baja la potencia y me queda logaritmo natural de x a la 2 menos 1. Eso sería a la 1. Ya derivé la capa de afuera de la cebolla, ahora tengo que ir a la capa siguiente. La capa siguiente de la cebolla es un logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y ya está, una vez que derivé el cuadrado
y derivé el logaritmo, llegué a la x, que es lo que teníamos que hacer siempre, ¿no? Ir de afuera hacia adentro hasta llegar a la x. Entonces nos queda que 2 con 2 se va, y es logaritmo natural de x por 1 sobre x. ¿Ven? Logaritmo natural de x por 1 sobre x. Y entonces mi cuenta está bien hecha. ¿Se llega a entender esto? Entonces, cuando hay un producto dentro de la integral y un factor es la derivada del otro, acá también me puede faltar una constante como me faltó en el ejercicio anterior, el método de integración por sustitución va a servir perfectamente. Muy bien. Acá tenemos de nuevo una división. Bueno, tratémosla como en el ejercicio anterior. Reescribimos la función, reescribo la función directamente como la escribo. Bueno, vamos a ir acá. ¿Cómo reescribo acá la función? Bueno, yo tenía esto. A ver, vamos a poner por acá. Yo tenía la integral de 3x al cuadrado más 2x sobre x al cubo más x al cuadrado más 7, diferencial x, ¿sí? Yo puedo pensar que esto es 1 sobre x al cubo más x al cuadrado más 7 por 3x al cuadrado más 2x y todo diferencial x, ¿sí? Pero 1 sobre x cubo más x al cuadrado más 7 lo puedo escribir como x al cubo más x al cuadrado más 7 a la menos 1. ¿Está bien? Porque es 1 sobre eso. Si yo me doy cuenta de que lo puedo escribir así, acá ven que hay una composición. Yo no tengo x a la menos 1, tengo x al cubo más x al cuadrado más 7, todo elevado a la menos 1. Entonces, ahí veo que tengo una composición. Y si tengo una composición, directamente me doy cuenta quién es u. U va a tener que ser lo que está adentro de la composición. X al cubo más x al cuadrado más 7. Diferencial u va a ser la derivada de u, que es la derivada de x al cubo más x al cuadrado más 7 por diferencial x. Eso me da 3x al cuadrado más 2x diferencial x. Fíjense que justamente, si yo llamo, ahora vamos a ir a los resaltadores. Llamé u a esto, que es justo lo que está dentro de la composición. Entonces, ¿quién va a ser el diferencial? El diferencial va a ser 3x al cuadrado más 2x, todo por diferencial de x. Fíjense que es justo lo que me queda acá. 3x al cuadrado más 2 por diferencial de x. Eso es justo el diferencial de u. Entonces, me queda u a la menos 1 por diferencial de u. Y la integral de u a la menos 1, lo veo acá, es como el de x a la menos 1, pero escrito con u, es logaritmo natural del módulo de u más c. Vuelvo a la variable original, esperen, ¿qué pasó? Acá. Vuelvo a la variable original, acá vuelvo a la variable original, que es x, y entonces reemplazo u por lo que es. En lugar de poner módulo de u, pongo módulo de x cubo más x cuadrado más 7. Si yo quiero verificar esto, ¿qué tengo que hacer? Derivar el logaritmo del módulo de y ver que realmente me dé lo que esté dentro de la integral. Se los voy a dejar a ustedes el trabajo de verificar.
Entonces, ¿cuándo vamos a usar el método de integración por sustitución? Cuando adentro de la integral vemos una composición, llamamos u a la función de adentro. Y cuando adentro de la integral aparece una función y su derivada, multiplicando a diferencial x, es decir, lo que tiene que aparecer multiplicando a diferencial x es la derivada, ¿sí? Y la derivada es la que tiene que estar multiplicando al diferencial x. Vamos a llamar u a esa función. En todos los casos nos puede faltar una constante. Entonces vamos a la práctica 6. Vamos a ver cómo son los ejercicios. Esperen que acá me está faltando esto. Y que sin esto no puedo escribir. A ver, ahí está. Muy bien. Estamos entonces en la práctica 6. Entonces, fíjense. El primer ejercicio dice, hallar una función g tal que la derivada me dé x. Bueno, para encontrar la función g, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero g. ¿Se acuerdan que habíamos dicho recién que era trucho, pero que servía? Si yo tengo la función derivada y quiero la función g, lo que voy a hacer es pasar el palito de derivada para el otro lado como una integral. Y me queda la integral de x diferencial x. Entonces resolvemos esa integral y encontramos de esa manera la función g. Todo el ejercicio 1 parte A es eso. En el ejercicio 1 parte B, ¿qué es lo que me pide? Me pide encontrar una primitiva. Una primitiva. ¿Qué quiere decir? Y acá lo mismo, me pide encontrar una función g. No me pide todas las funciones g, me pide una. Y acá también me pide una. ¿Sí? Si me piden una función g, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar todas las funciones g. Acá tendría que integrar x. Esto lo vimos hoy, que la integral de x es 1/2 de x al cuadrado más la constante. Si el ejercicio me pide una, entonces lo que tengo que hacer es de todas esas quedarme con una. 1/2 de x al cuadrado, por ejemplo, no sé, más 3, y ahí tengo una función g. Acá me piden una primitiva de la función f. Al decirme que me piden una primitiva de la función f, automáticamente me están diciendo que esto que está acá es la derivada de alguien, ¿sí? Uno tiene que aprender a mirar el enunciado, o sea, aprender a interpretar el enunciado, ¿sí? Si acá me están diciendo, esperen que acá hice lío, ahí está. Si acá me están diciendo que lo que yo tengo ahí es una función y yo le tengo que encontrar la primitiva, quiere decir entonces que 2 por el seno de x es la derivada de alguien. Va a ser la derivada de una cierta función g que no conozco. ¿Sí? Y una vez que me doy cuenta de esto, la parte b del ejercicio es igual a la parte a. Porque ahora para encontrar la función g va a ser la integral de 2 veces el seno de x por diferencial de x. Busco todos los resultados de la integral, o sea, busco todas las primitivas, y una vez que tengo todas las primitivas, de esas me quedo con una. Lo voy a hacer en todos los casos. Fíjense que todos estos casos se resuelven con la tabla más las propiedades. Muy bien, ahora voy a guardar esto. Y
Voy a borrar. Avanzamos. El ejercicio 2, ¿qué me pide? Hallar una función g tal que, y de nuevo me dan la derivada de la función g, y después me dicen que g en 0, por ejemplo, en el primer ítem, vale 4. Al decirme que g en 0 vale 4, lo que va a pasar es lo mismo que hicimos hoy. De todas las funciones g que van a salir de acá, las funciones g que las voy a encontrar haciendo la integral g es igual a la integral de 8x diferencial x, acá me va a quedar algo más c. Y con este valor de g, lo que hacemos es encontrar la constante. Entonces, de todas las primitivas posibles, nos vamos a quedar con una. Por eso el ejercicio dice hallar la función y no dice una función, porque los anteriores ejercicios que hicimos tenían infinitas soluciones. Este, en cambio, tiene una única solución. De esa manera, entonces, van a resolver todo el ejercicio 2. El ejercicio 3 directamente me pide calcular, vamos a borrar esto para poder avanzar, calcular las integrales. ¿Cómo las voy a calcular? Bueno, calcular las integrales con la tabla y propiedades. O sea, se refiere al uso de la tabla y propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si yo quiero acá la integral de x a la 123, la integral de x a la 123 diferencial x. Bueno, hay uno de los renglones de la tabla de integrales que la usamos 8000 veces, y es el que dice que era 1 sobre, y acá teníamos que sumar 1, 123 más 1 por x a la 123 más 1, más la constante. Ese era el resultado de. Entonces nos queda 1 sobre 124 por x a la 124, más la constante. Ese es el resultado de la integral. De esa manera vamos resolviendo todo. Fíjense que acá hay más de un término, así que entonces vamos a integrar término a término. Acá lo mismo, acá lo mismo. Acá ya lo hicimos, acá también hay dos términos. Acá, ¿qué era lo que podíamos hacer? Este se parece a uno de los que vimos hoy. Acá hay un producto. La idea es que yo lo tengo que hacer con tablas y propiedades nada más. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Hacer acá la distributiva, o sea, aplicar la propiedad distributiva, distribuir y después integrar los términos que me queden. Y acá lo mismo, integro un término y otro término. Y de esa manera se hace el ejercicio 3. Vamos al ejercicio 4. Esperen que primero borro. Vamos al ejercicio 4. Ya el ejercicio 4 nos pide que usemos el método de sustitución. O sea, en todo este ejercicio hay que aplicar el método de sustitución. O sea que vamos a tener que calcular U y después con esto vamos a calcular el diferencial de U. Cuando tenemos U y el diferencial de U, o sea, toda la integral escrita en U, ya está. Entonces, por ejemplo, en el primero me queda la integral de x sobre x cuadrado más 1. En el ejercicio que hicimos recién, ¿se acuerdan que decíamos esto es lo mismo que x? O sea, lo de adentro yo lo puedo escribir como, lo de adentro de la integral se llama integrando, ¿sí? Al integrando yo lo puedo escribir como x por 1 sobre x cuadrado más 1. Bueno, pero eso es lo mismo que escribir x por x cuadrado más 1 diferencial de x. ¿A quién llamarían u? ¿A quién llamarían u acá? ¿Tienen idea? ¿Cero?
Nadie. Bueno, llamaríamos U a esto. ¿Sí? Si yo llamo U a x cuadrado más 1, bueno, después tendrán que escribir ustedes diferencial U y ver si me falta alguna constante o no me falta ninguna constante. Si quieren lo hacemos. A ver. Ahí nos quedó que U es x cuadrado más 1. De U va a ser la derivada de esto, que es 2x, por diferencial de x. Entonces me fijo acá. Esto es U, lo que me está sobrando es el x por dx. Ven, acá hay un producto también. Me sobra x por dx. Yo acá tengo x por dx, pero no tengo el 2. Entonces el 2 lo voy a pasar para el otro lado. Y entonces va a ser 1/2 de du es igual a x por dx. Entonces ya está. X por dx es de u. Así que entonces la integral completamente escrita en u nos va a quedar. Es la integral de u, este u era, ojo que acá es a la menos 1, u a la menos 1 por du. Y u a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre u, y la integral es el logaritmo natural del módulo de u más la constante. Así que entonces nos va a quedar logaritmo natural del módulo de x cuadrado más 1 más c. Ahí tienen el primer ejercicio de la guía resuelto. ¿Sí? Acá voy a poner, uy, lo borré. Tenían, lo borré antes de resolverlo. Bueno, no importa, igual quedó grabado. Bien, ¿qué va a pasar en los siguientes ejercicios? Bueno, acá van a tener que ir reescribiendo ustedes, por ejemplo acá, yo reescribo. Esto es la integral de x al cuadrado más 3 a la 1/2, eso es la raíz cuadrada, por x por dx. Entonces van a tener que ver a quién van a llamar u, acá se ve la composición, y después ver qué hacen con el x de x. Lo mismo en este, lo mismo en este, lo mismo en este. Vamos a lo que sigue. Este lo hicimos en clase. Estos son todos bastante sencillitos dentro de todo. Acá hay uno más complicado. Ese se los voy a dejar para que lo piensen. Este es después que hicieron varios. Acuérdense que si tienen alguna duda, la pueden preguntar en el foro. Si hay algún ejercicio que no les sale. Este es importante. Que lo hagan. Estos todos los hicimos todos parecidos. Bueno, y ya el ejercicio 5 es para aplicar el método de integración por partes. Eso, entonces, viene después del método de integración por partes. Entonces, con esto van a poder hacer el método de integración por sustitución. Seguimos. El método de integración por partes. Yo les voy a presentar el método y van a ver después más ejemplos seguramente con Mauro. Van a preguntar, yo no sé cómo trabajan con él, pero a mí, por ejemplo, no me hacen casi preguntas. Yo no sé si es porque no están trabajando o qué es lo que está pasando. No sé si cuando trabajan con él le preguntan, porque en realidad me está preocupando cómo están trabajando, lo poco que veo de trabajo. Veo poca entrega, no hacen preguntas en el foro, no hacen preguntas en clase, así que estamos como en el horno, digamos.
Bueno, método de integración por partes. Cuando yo derivo con la regla del producto, vuelvo con la integral por partes. Es decir, la integración por partes es la vuelta de la regla del producto. El método consiste también en reescribir la integral siguiendo una regla que involucra una nueva integral, de forma que esta nueva integral se pueda resolver con la tabla y las propiedades. ¿Qué quiere decir eso? Miren, yo tengo una integral y adentro del producto de la integral tiene que haber un producto, ¿ven? Esta es la integral que yo quiero resolver. Lo que uso es esta fórmula que es la manera de reescribir la integral, ¿sí? La voy a reescribir siempre así. Y entonces me va a quedar que la integral de f' por g, la vamos a poner acá de una manera un poco más fácil de recordar, la integral de f' por g se va a, diferencial x, obvio, se va a calcular como f por g menos, y la idea es, si acá aparece f', acá aparece f. Si acá aparece g, acá aparece g', diferencial x. Entonces, yo tengo que calcular esta integral. Y la idea es que mediante esta igualdad yo voy a reescribir la integral como una resta, esta resta de acá. ¿Y dónde está la viveza de hacer eso? Que esta nueva integral, que es la que me aparece cuando yo reescribo lo que tengo, tiene que ser más fácil de calcular que la primera. Si no es más fácil de calcular que la primera es porque metí la pata. ¿Sí? Entonces, siempre dentro de la integral original voy a tener una función que yo voy a llamar la derivada de, la f', y otra función que la voy a llamar g. Entonces, si tengo f', para encontrar f voy a integrar f'. Si tengo g, para encontrar g', derivo. Vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, acá. Yo tengo x por e a la x diferencial x. Lo que voy a hacer es llamar g a x y f' a e a la x. Normalmente, ahora yo les voy a dar al final unas reglas para que vean cómo se elige, pero normalmente lo que uno hace es tomar como f', porque acuérdense que yo necesito a f' integrarla y a g derivar. Derivar es fácil, pero integrar no. Entonces lo que uno elige como f' es algo que sea fácil de integrar. Entonces digo, bueno, mi elección fue que f' fuera e a la x y que g fuera x. Si f' es e a la x, esto lo integro, saco f que vuelve a ser e a la x. G lo llamé x. Si yo a g la derivo, sale g' igual a 1. Entonces tengo que la derivada de g es 1. Y acá viene mi formulita, la que voy a aplicar siempre. Me dice que ponga f por g. F por g es e a la x por x. F e a la x por x menos la integral, y adentro de la integral van al revés. Si acá tenía g, ahora va g'. Y si acá tenía f', ahora va f. G' es 1 y f es e a la x. Entonces nos queda, dentro de la nueva integral, 1 por e a la x. Entonces, fíjense, en la integral original yo tenía x por e a la x. ¿Sí? En la integral original yo tenía esto. Y resulta que en la nueva integral tengo 1 por e a la x. Esta integral es mucho más fácil de calcular que la primera. Bueno, entonces hagamos el cálculo. Calculamos eso y nos queda la integral de, bueno, x por e a la x quedaba directo, y la integral de e a la x, pero la integral de e a la x es e a la x, entonces me queda x por e a la x menos e a la x más c. Bueno, y acá lo que hice fue sacar factor común, pero no era necesario. Directamente tenemos este resultado, y si saco factor común, nos queda este resultado. Si yo verifico ahora,
Si yo verifico acá, voy a tener que aplicar la regla del producto. Entonces, la pregunta es, bueno, Patricia, vos porque fuiste re viva, ¿qué pasa si yo elijo F' y G al revés? Bueno, si lo elijo al revés, pasa esto. Yo antes había elegido G como X y F' como E a la X. Bueno, ahora los voy a elegir al revés. Voy a elegir F' como X y G como E a la X, al revés. Si hago eso, me queda, si F' es X, entonces yo ahora tengo que integrar X para que me dé F. Y la integral de X es un medio de X cuadrado. O sea, acá integro. Si yo tengo G, que es E a la X, para poder sacar G', lo que tengo que hacer es derivar. Acá derivo. Entonces, la derivada de E a la X me vuelve a dar E a la X. Y ahora sigo esta formulita. Va a ser F por G. F es un medio de X cuadrado por E a la X. Un medio de X cuadrado por E a la X. F por G. Menos la integral, y ahora, si acá iba F', ahora va F. Y F es un medio de X cuadrado. Y ahora, si acá iba G, ahora va G', que es E a la X. Entonces, yo cambié una integral que era X por E a la X diferencial X para calcular esta. ¿Se ve que esta es mucho más fea que la otra? Yo tenía X por E a la X y ahora tengo para integrar, porque en realidad lo que uno dice es, mira, yo esta no la voy a calcular. Yo escribo esta igualdad y entonces digo, el resultado de esta integral va a ser el mismo resultado de esta resta. ¿Dónde está la ventaja? Que cuando yo hago esta resta, acá el segundo término es una integral. Bueno, esta integral tenía que ser mucho más fácil que la primera, porque si no es más fácil que la primera, no tiene sentido. Yo tenía dentro de la integral X por E a la X, y ahora tengo X cuadrado por E a la X. ¿Ven que aumenté la dificultad? Queda algo más feo para integrar. Le subí un grado al polinomio. Bueno, cuando pasa eso, directamente es porque elegí mal la derivada y G, o sea, elegí mal F' y G. Cuando veo que lo que me queda es más feo que lo que tenía antes, entonces eso quiere decir que elegí mal, que eso está mal elegido. Muy bien. Y ahora quiero contarles algo antes de... Acá. Así es más fácil para después. Cuando aplicamos el método, porque van a ver que se puede aplicar más de una vez, tenemos que conservar las familias, puse, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que les quede claro? La ayuda para elegir entre F' y G, o sea, a quién elegir F' y a quién elegir como G. Cuando tengo un polinomio por, y acá es E a la AX más B, o sea, un polinomio por una exponencial lineal, un polinomio por el seno de una lineal, un polinomio por el coseno de una lineal, acá conviene que esta sea G y que esta sea F'. Cuando tengo un polinomio por un logaritmo, lo que conviene es elegir al revés, que esta sea F' y que esta sea G. Por ejemplo, vamos a hacer la integral de x a la quinta por logaritmo natural de x. Fíjense que tengo un polinomio que es x a la quinta por el logaritmo natural. Entonces, vamos a tener que elegir a alguien como F' y a alguien como G. ¿A quién elegimos como F'? Al polinomio, x a la quinta. ¿A quién voy a elegir como G? Al logaritmo natural de x. Entonces, una vez que tengo F, integro para tener, perdón, F', integro para tener F, y acá derivo para tener G'. Si yo integro x a la quinta, la integral de x a la quinta es un sexto de x a la sexta. Si yo derivo logaritmo, la derivada es 1 sobre x. Reemplazo en la formulita. Bueno, acá la formulita no la tengo puesta, pero la formulita era la integral de f' por g diferencial x es igual a f por g
menos la integral de f por g' diferencial x. Acuérdense siempre, si acá la f va derivada, acá va sin derivar, si la g va sin derivar, acá va derivada. Entonces, tenía que poner f por g. F por g es un sexto de x a la sexta por logaritmo natural de x, que fue lo que pusimos acá. Esto es f por g. ¿Sí? Y acá habíamos elegido que esto sea f' y que esto sea g. Entonces va f por g menos, y dentro de la nueva integral tiene que ir f, que es un sexto x a la sexta, f, por, y ahora va g', que es 1 sobre x. Entonces acá simplificamos x a la sexta con x y nos queda x a la quinta. Y además, como acá hay un producto, el 1/6 puede salir de la integral. Entonces nos queda 1/6 x a la sexta logaritmo natural de x menos 1/6 por la integral de x a la quinta diferencial x. La integral de x a la quinta es 1/6 de x a la sexta. ¿Sí? Más la constante. Entonces nos queda 1/6 x a la sexta logaritmo natural de x menos 1/6 de, y ahí viene 1/6 de x a la sexta. 6 por 6 es 36, entonces nos queda 1/6 de x a la sexta logaritmo natural de x menos 1 sobre 36 x a la sexta más c. Y ahí está el resultado de la integral. Muy bien. Y con esto terminamos por hoy. Ven que voy a detener la grabación.